Tal como venía anunciando en mi canal de Telegram, esta caída del oro la iba a aprovechar y hoy, para el momento que estoy grabando este video, acabo de hacer mi primera compra en el oro. Si estás buscando invertir en el oro y aprovechar esta caída, este video es para ti. Te va a ayudar muchísimo porque te voy a dar datos reales de los riesgos que amerita comprar en esta zona y sobre todo te voy a mostrar datos reales de por qué el precio del oro pudiese subir el resto del mes. Así que si eres un inversor serio, está buscando un análisis serio basado en datos reales, este video es para ti. Y si lo estás viendo desde YouTube, te sugiero que vayas a la caja de descripción, que está el link del blog donde explico todo esto y te queda ahí archivado y además te explico las razones fundamentales. Pero comencemos con lo primero. Lo primero es por qué comprar esta caída. Esto es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque los mercados se están moviendo de una forma bastante compleja y que requiere de que entendamos los fundamentos que están detrás del movimiento. Si no entendemos los fundamentos que están detrás del movimiento, todo lo que hagamos puede ser muy riesgoso. La razón, todo lo que has venido viendo, si tienes menos de un año en esto o menos de 2 años en esto, todo el movimiento que has venido viendo en los mercados en este último tiempo va a cambiar por completo. Razones: reducción de tipos de interés, reducción de inflación, cambios de gobierno, guerras, entre otras cosas. Así que estar bien armados con respecto a los fundamentos y saberlo leer bastante bien. ¿Cuál es el principal fundamento que pudiéramos tomar en cuenta? Seguramente si eres de los que viene de algún tipo de análisis donde te dicen que hay que comprar el oro porque las guerras, porque es activo refugio, eso no es un análisis serio. Análisis serio es basarse en datos. No puedo darte todos los datos aquí, próximamente lo haré en el blog desde mi página web, pero sí quiero mostrarte 3 puntos importantes que tienes que tomar en cuenta en este momento. El principal fundamento para el corto y mediano plazo no es solamente que Donald Trump va a tomar el gobierno, no solamente eso, sino lo que implica esto a nivel económico. Es muy posible, de hecho ya amenazó con incrementar los aranceles hasta de sus propios socios en Europa de hasta un 10 y un 60%. Esto puede ser un problema porque Europa puede tomar una represalia con esos aranceles y crear también unos contraaranceles para las importaciones en Estados Unidos. ¿Y cómo repercutiría esto? En la inflación. Todo esto se sentiría en la inflación y es allí el principal catalizador en el corto plazo que tenemos que prestarle atención. Claro, hay muchísimos otros, como por ejemplo el incremento de la demanda de las compras de joyería, entre otras cosas. Pero como no quiero hacer el análisis tan largo, quiero centrarme en uno de los aspectos que puede repercutir más en el corto plazo, como es este incremento de los aranceles. Pero en el blog explico bastante esto, doy las referencias. Vamos al segundo aspecto, que es un poco más histórico y también técnico. ¿Has escuchado que el oro se disparó en el primer gobierno de Donald Trump? ¿Has visto videos? Porque yo he visto algunos de ellos con aquellas miniaturas espectaculares diciendo invierte en el oro, Donald Trump impulsó el oro. Quiero que veas ese gráfico que está aquí al lado mío, que está de fondo mío. Este es el gráfico del oro en todo el gobierno desde el 20 de enero del año 2017 hasta el 20 de enero del año 2021, cuando el presidente Donald Trump entregó el gobierno. Mira el gráfico, obsérvalo. ¿Te parece que todo el gráfico es alcista? Por supuesto que no, ¿cierto? De hecho, si observa, aquí es cuando él toma el gobierno, 20 de enero del año 2017. Observa que en todo ese tiempo el precio del oro realmente se mantuvo prácticamente lateral. Si hay un momento de expansión, que es todo a partir del año 2018, ya lo vamos a ver, es donde el precio del oro se impulsa. Pero observa que el primer año, específicamente el primer año, el precio del oro se lateralizó. Y un aspecto bien interesante de esto es que si observas aquí, esta línea azul que está aquí, ¿la ves? Fíjate que esto es cuando hubieron las elecciones en ese año, en el año 2016. Observa que el precio del oro venía cayendo antes de las elecciones y cayó con mucha fuerza después de las elecciones. Y no es sino hasta enero donde él recupera toda esa caída. Claro, el contexto era completamente distinto, pero sin embargo observa que ya hay un cierto patrón con respecto a este momento. Listo, pero lo primero que quiero que te centres en esta primera imagen es que eso es falso, de que apenas ganó Donald Trump el precio del oro se disparó. No, el primer año estuvo lateralizado. De hecho lo podemos ver mejor en esta imagen. Observa, todo esto es después de las elecciones, el precio del oro antes de las elecciones venía cayendo y después de las elecciones el precio del oro cayó con muchísima fuerza.
¿ok? Luego, el primer año del gobierno, observa cómo el precio se mantiene lateral prácticamente hasta mitad del año. El precio alcanza uno de sus máximos en los 1320 para esa época, vuelve otra vez a entrar en la parte baja del rango y es ahí en la parte baja del rango donde el precio comienza a levantarse para comenzar su segundo año de gobierno, que es el retroceso más fuerte que tuvo el oro hasta los 1160. Esto es real, esto es serio, esto no son conjeturas ni idea mía, estos son algo que ocurrió que no tiene por qué repetirse. Puede ser distinto, pero sí es un dato muy importante y muy serio que tenemos que tomar en cuenta si vamos a poner parte de nuestro portafolio en el oro. Es decir, no significa que porque Donald Trump haya ganado el gobierno significa que el precio automáticamente se va a disparar. No tiene por qué ser así, te lo estoy demostrando, por supuesto. No tiene que ser lo mismo porque estamos en circunstancias totalmente distintas. Ahorita hay guerra, venimos de una inflación alta, etcétera. Pero observa esto. Primera mentira que hay por ahí en algunos análisis que he visto. Es falso que apenas ganó Donald Trump el precio se disparó. Completamente falso, te lo estoy mostrando. Y aquí tienes el gráfico mejor, más seccionado por año. Por supuesto, todos estos gráficos están en el blog de Investing. Por eso te digo, es importante que si estás viendo esto por YouTube, vayas al blog de Investing, porque ahí está todos estos gráficos y toda la explicación, ¿no? Aquí lo que estoy más que todo haciendo un resumen de ello. Observa cómo el primer año, lo que acabamos de ver lateral, segundo año, mira cómo alcanzamos mínimos y es a partir del tercer año, cuarto año, donde el precio se dispara. Esto fue el COVID, ¿ok? Y mira lo que ocurrió a final del gobierno, en el último año de gobierno. Fíjate que el precio se lateralizó. Es decir, de los 5 años de gobierno, solo 2 fueron completamente alcistas. Los otros 3 fueron laterales. Así que atentos con esto si queremos comprar el oro para nosotros poder entender los riesgos que se puedan avecinar. Tercer dato súper importante. Desde el año 2013, sacando el 2020, porque fue un año atípico, la estadística muestra que el precio del oro tiende a ser, y de los metales en general, tiende a ser bajista en el mes de noviembre. Y no es sino a partir de diciembre y todo enero y febrero donde el precio se convierte completamente alcista. De hecho alcanza su máximo más que todos en esos años. Es decir, históricamente hablando, el precio del oro en enero y en febrero es donde suele ser más alcista. Si tomamos una data un poco más reducida desde el año 2018, observa que, por cierto, es el año donde ya Donald Trump estaba en el gobierno, observa que noviembre suele ser bajista y no es sino hasta diciembre donde el precio comienza a subir con fuerza. Lo mismo hace en enero. Febrero igualmente alcista, pero observa que los máximos lo alcanza ya. Históricamente hablando, el precio del oro tiende a ser bastante alcista en diciembre, enero, febrero. Pero hablemos de datos. Veamos, comparando los datos de las caídas y las subidas que ha tenido el precio del oro en estos meses, noviembre, diciembre, enero y febrero. Podemos revisar el ETF del oro, que ya te voy a hablar al respecto ahorita mientras avanzamos en la explicación en el video. Observa que en el mes de noviembre, desde el año 2014, observa que el precio del ETF del oro, lo máximo que ha caído han sido 8.4% en noviembre. Presta atención a esta cifra, porque ahorita cuando veamos el gráfico te voy a explicar algunas cosas con respecto a esto. 8.4 como punto máximo, lo más que ha caído desde el año 2014 es 8.4. Y le sigue 5.4 en noviembre, las mayores caídas. Las mayores subidas en el mes de noviembre han sido de 8%, 8.5%, pero observa que el mes de noviembre suele ser extremadamente bajista. Y aquí viene el dato más interesante. Diciembre, ¿cómo se ha comportado? Observa que en el año 2016 y el año 2015 ha tenido retrocesos de menos 1.9% y menos 0.5%. Muy poco, ¿no? La mayor subida ha sido del 7% en diciembre, es decir, cae un 8% como máximo en noviembre, o ha caído como máximo en noviembre, y ha subido como máximo un 7% en diciembre. Enero y febrero, espectacular, sobre todo enero, donde la mayor caída que tuvo fue en el año 2021 con menos 3.2%, y la mayor subida que tuvo es de un 8% en enero. Espectacular. Con respecto al mes de febrero, sí ha tenido caídas pronunciadas y la máxima ha sido de 5.4%, por cierto, el año pasado, y en el 2015 5.9%, y la mayor alza ha sido de 10%. ¿Cómo nos ayudan estos números?
Estos números nos ayudan a que cuando nosotros busquemos el punto de compra, que ya te lo voy a mostrar, nosotros podamos tener en cuenta las máximas caídas que ha podido tener para poder ajustar el portafolio en respecto a este tipo de números. Claro, no significa que tenga que ser así, hay años atípicos, pero nos permite a nosotros poder gestionar un poco mejor la cartera, el portafolio, porque de esa forma sabemos cuánto le podemos poner a ese activo y sobre todo saber cuánto podemos perder, por lo menos de media, en un momento grave o una situación atípica que pueda ocurrir en el mercado. Hasta aquí lo que te he mostrado son datos reales. El primero, no te creas que porque Donald Trump ganó, el precio del oro se va a disparar en forma automática. No lo va a hacer porque es un proceso. Por supuesto, aunque digamos que todo el ambiente geopolítico que estamos viviendo es completamente distinto, sin embargo, nosotros nos basamos en lo que ha hecho la historia para nosotros poder dilucidar y tomar decisiones en el presente para el futuro. Y por supuesto los datos estacionales para que vea que este tipo de retrocesos son normales en el precio del oro, normalmente en noviembre. Y ahora vamos a lo que probablemente estás esperando, ¿no? Los puntos de compra, el análisis del precio y todo esto. Lo primero que quiero que veas, como de costumbre, y seguramente si ya ves mis videos hace tiempo, sabes que lo primero partimos de esta línea morada que nos delimita cómo se ha desarrollado el precio en todo lo que va de año, en este caso 2024. Por supuesto, salimos del rango fuertísimo que tuvimos por años en ese rango. Por cierto, en ese rango entramos después que Donald Trump entregó el gobierno. Ojo con esto, ¿ok? O sea, no significa que estas cosas tengan que pasar de nuevo, pero mira más o menos cómo va la vuelta, ¿no? Ok, creamos nuestro primer alto del año, fuertísimo, increíble, rompiendo los primeros máximos históricos. Luego alcanzamos el segundo alto, el tercer alto y por último el cuarto alto del año, que es el precio histórico que más ha alcanzado el precio del oro. Vamos aquí. Vamos a tratar de poner las piezas en su lugar para armar el rompecabezas, porque al fin y al cabo esto es un rompecabezas. Si la probabilidad va a nuestro favor y estas caídas de noviembre y diciembre son para subir en enero y febrero, pero que nosotros pudiéramos seguir viendo un poco más de retroceso, hasta dónde pudiéramos ver ese retroceso tomando en consideración la media. Bueno, aproximadamente pudiéramos cerrar el año o pudiéramos cerrar esta caída entre, como punto más bajo, los 2.481 como punto más bajo, tomando en consideración la media matemática que acabamos de ver. ¿Okay? Es decir, que puedan pronunciarse más los retrocesos, pudiéramos tomar esa media y sería aproximadamente los 2.481 el precio del SAO. Ya nos vamos al tema del ETF. ¿Okay? Punto número 1. Punto número 2. Si se llegase a repetir la historia y después que Donald Trump toma el gobierno, ya sabemos que es posible que el precio del oro se lateralice. Si eso va a ocurrir, significa que este alto, que es nuestro máximo histórico, va a ser el punto alto del posible rango que se forme en esta zona. Atento con esta parte del video. Si llegaste hasta aquí, porque probablemente quieres tener una inversión seria, así que toma en consideración lo que estamos explicando y grábate muy bien esta parte del video. Si todo va de acuerdo a la estadística y lo que ha ocurrido en el pasado, como punto más bajo lo vamos a poner donde acabo de mencionar. Como punto más alto va a ser el máximo histórico, que lo podrá romper levemente, mas no superar. Lo voy a repetir. Lo podrá romper levemente, mas no superar. Y nosotros recibamos el año 2025 con el precio del oro lateralizado en toda esta zona. Por favor, graba este pedacito del video, porque le vamos a dar seguimiento a todo esto. Yo compré participaciones del ETF del oro. Ahí es donde estoy colocando mi compra. El ETF del oro replica perfectamente el movimiento del oro, el que tú ves en el SAO y todo esto, porque es el principal ETF con participaciones en el metal amarillo. ¿Por qué escojo el ETF? Por baja reducción de comisiones y, lo más importante, me quito el problema de la volatilidad. Es decir, me quito el problema de que el precio caiga y yo quede un menos 10%, un menos 15%, un menos 20%. Me quito ese problema y además de eso, que tengo una exposición un poco más tranquila por todo el ruido de mercado que he generado. Entonces, ¿cuál es el punto de compra que estoy haciendo? En la zona de los 238 como punto máximo y 235 como punto mínimo.
de 235 a 238. Esa es mi zona de compra, mi primera zona de compra. Gestionando el riesgo y de acuerdo a la estadística que hemos visto, observa de que yo podría esperarme, si el precio del oro cae por debajo de los 2.500, como acabo de explicar, significa que el precio del ETF llegaría aproximadamente entre 230 y 231 dólares. Eso sería aproximadamente un menos 3% redondeando hacia arriba, porque realmente sería un menos 2.6, pero redondeando hacia arriba, un menos 3% de mi posición. ¿Ok? Esa es mi compra. Mi marco temporal, ¿cuál va a ser? Perdón. Mi primer toma de ganancia, indiscutiblemente mi primer toma de ganancia va a ser el máximo histórico, que estaríamos hablando más o menos de un 8% aproximadamente, porque si la historia se repite o por lo menos tiende a rimar, no esperaría que el precio del oro rompa con severidad y empiece a cotizar por encima de los máximos históricos. Es decir, no esperaría que el oro alcance nuevos máximos históricos o alcance los 3.000, como han dicho por allí. Al menos, por lo menos la mitad del año ya tendríamos que ir viendo. Pero no me quiero adelantar mucho al futuro, porque este video es para iniciar y para mostrarte cómo yo voy gestionando mis compras para este año 2025, cómo voy posicionándome con todo lo que va mostrando el mercado. Punto número 1. Y punto número 2, y la parte más importante, es ir viendo cómo se va desenvolviendo todo el tema de la macroeconomía, de los índices macroeconómicos, para nosotros poder dilucidar dónde nos podemos meter. Quizás te pregunte, Andrés, tú has hablado de la plata, y eso que no estás comprando plata. Sí, eso voy a tenerlo para un portafolio aparte. ¿Por qué? Porque la plata la veo que supere los 50 dólares como máximo histórico, pero eso quizás va a pasar unos 2 años. Entonces lo que voy a hacer es que en la plata es donde voy a tener un portafolio más que todo para hold. Eso te lo voy a explicar en próximos videos. No quiero hacer largo este análisis. Lo que quiero mostrarte es esto. ¿Cuánto le estoy asignando al portafolio? 10%. Me estoy cargando con 10% del capital. Se lo estoy destinando al metal. También tengo compra en el cobre, pero en el portafolio. Y todo esto lo iremos viendo. Conclusión, amigos. Ten mucho cuidado. El mercado se está moviendo con muchísima fuerza. Hay que tratar de hacer las cosas bien, hay que esforzarse por hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es salirse del ruido. Recuerda que en el momento de mucha volatilidad en los mercados, quienes más ganan son los brokers y los youtubers, porque los youtubers, con sus miniaturas sensacionalistas y sus temas sensacionalistas, te dicen lo que deberías de hacer, pero ellos no lo hacen. En mi contenido no solamente te comparto lo que estoy haciendo, sino cómo lo estoy haciendo, y lo más importante, el riesgo, porque aquí es donde viene todo el santo grial de este asunto. No es comprar por comprar. Le vamos a ir dando seguimiento a toda esta posición, la vamos a ir revisando por aquí, por el blog de Investing, por el canal de YouTube, y próximamente también por el blog de la página web. Como siempre digo, hagamos trading. Nos vemos en un próximo análisis.